Hola, gracias por estar nuevamente en mi canal de YouTube. Les saluda Alejandro Marcano Santelli, recordándoles que se pueden suscribir, pueden activar las notificaciones. Es interesante para la creación de todo este contenido y sus comentarios siempre son bien apreciados. Bueno, yo hago contenido altamente político, vicioso, radioactivo, buscando que la gente conozca a los personajes que son o forman parte de la política venezolana. Pero hoy decidí, por la petición de mutuos amigos, entrevistar a una abogada de inmigración que se llama Jenis Leivis Páez. Ella es cubana, trabaja con muchos venezolanos, sabe la realidad de unos y de otros. Además, ha visto esta película que estamos viviendo los venezolanos por mucho más tiempo, a pesar de que no eres tan vieja, porque, bueno, por lo menos eso aparenta, ¿verdad, Jenis Leivis? Sí, bueno, muchas gracias por eso. Mira, Jenny, es necesario poner en contexto y contarle a la gente, sobre todo que nos ve fuera del país, qué está pasando con nosotros, porque la inmigración, grababa yo una entrevista con un líder político importante de Venezuela, Antonio Ledesma, hace rato, y me confirmaba que ya no somos 5 millones que estamos fuera del país, que sobrepasamos los 6 millones, pero muchos siguen llegando a los Estados Unidos. Pero Estados Unidos, en la administración del presidente Trump, pues tiene unas políticas migratorias cada vez más duras y cada vez más rigurosas. ¿Cuántos somos? Tú que estás en el sur de la Florida, ¿estamos la mayoría o está la mayoría ilegalmente aquí? Sí, sí. Desgraciadamente la mayoría ha entrado por alguna vía legal, digamos por el aeropuerto, pero después de que ha expirado su permiso de estadía a través de visas de turismo, visas de negocio, pues entonces se han quedado sin estatus aquí en los Estados Unidos, lo cual es totalmente una realidad. Peligroso, Queremos claro. evitar, pero hasta ahora no se ha podido. Fíjate, Jenny, cuando te quedas sin estatus, la gente puede entender que, bueno, ya estoy en Estados Unidos. ¿Qué implica para aquellos que han decidido hacerlo, que están viendo esta entrevista, que yo sé que la replican mucho? ¿Qué implica quedarse sin papeles en los Estados Unidos? En los Estados Unidos es muy delicado, es una situación bastante dolorosa para el que tiene que quedarse aquí sin estatus legal. Los niños, si tienen una familia, los niños pueden ir al colegio, pero los padres no pueden trabajar, y vivir en los Estados Unidos sin poder trabajar mínimamente, no digamos ya tener una residencia, es bastante incómodo. Y una situación que difícilmente se pueda aguantar por mucho tiempo cuando no tienes un permiso de trabajo que te permita pues sostener a ti y a tu familia durante mucho tiempo. Bueno, ya me vas a contar de la viabilidad de conseguir papeles frente a estas políticas de tolerancia cero con la inmigración y sobre todo ilegal, porque el perdón cuando ya tú has cometido una felonía o has contravenido las leyes, en este caso de quedarte sin estatus legal, es imperdonable en la mayoría de las cortes, así uno tenga apelaciones. Pero fíjense, y fíjense lo que nos están viendo, y para eso tenemos a esta experta en inmigración, además ella, Jenny, es abogada de familia. Quizás muchos vienen, porque a uno le ha tocado también recibir a mucha familia, y dicen, bueno, voy a pedir asilo. El asilo también es una figura que está hasta prostituida, pero otros no le dan el interés necesario porque piensan que pueden hacer Uber, que pueden ponerse a pintar casas. No sé si es que es en el sur de la Florida, yo no he vivido sino mis 11 años aquí en el sur de la Florida, y aquí muchos sobreviven de esa manera. Te contratan un warehouse ilegalmente para acomodar flores, entonces tienes un poquito de dinerito, pero eso no es lo conveniente, eso no es lo deseado. ¿Qué le recomiendas tú a ellos? Claro que no. Lo que yo puedo recomendar a cualquier venezolano, sobre todo, que está entrando al país en este momento o que ya entró antes de esta situación de la pandemia, es que se siente con un abogado, una persona que conozca de la ley de inmigración, y consulte a ver si tiene un caso viable de asilo. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de los casos, todos los que están llegando de Venezuela pueden tener un caso viable de asilo. Quizás no lo saben porque desconocen cómo funciona la ley y escuchan mucho lo que se habla en las noticias y todo este ambiente de contra de lo que es la inmigración legal. Y quizás piensan, bueno, no tengo caso, me voy a poner a trabajar y así voy resolviendo unos cuantos meses. No, esa no es la vía. La vía es consultar con una persona que conozca de la ley de inmigración y ver si tiene un caso viable de asilo y aplicar, sobre todo aplicar antes de que haya pasado el año de estar acá en los Estados Unidos, porque es el Ah, periodo que la ley exige para que aplique a claro, un...
un asilo. Y cuando uno llega le dan, uno tiene que pedirlo en el tiempo que el funcionario de migración en el aeropuerto pues le selle el pasaporte. Generalmente son 6 meses, pero es discrecional de cada uno de estos funcionarios, valga la redundancia, de poner, a veces te ponen 1 mes, 2 meses. En ese lapso es que se tiene efectivamente que aplicar, buscar al abogado y buscar la ayuda necesaria, ¿no, abogada? No, lo que sucede es que en ese plazo la persona está totalmente legal en el país, pero en sí, para poder aplicar a una solicitud de asilo, tiene todo un periodo de 1 año para hacerlo. Tiene un año Así, para hacerlo. yo tenía entendido lo contrario, es decir, que si yo tenía 6 meses, a mí me obligaron a hacer mis papeles y mi solicitud hace 11 años, las cosas eran totalmente diferentes a la de ahora, en el tiempo en que se me vencía mi legalidad, es decir, ese sello que me permitía estar 6 meses tan solo en Estados Unidos. No, siempre es aconsejable, obviamente, hacerlo dentro del periodo legal que te dan cuando entras por el aeropuerto, pero la ley te da la facilidad de poder aplicar hasta el año de estar acá en los Estados Unidos. Y es bien estricto ese término del año, aunque existen excepciones. Ahora con este tema de la pandemia, eso puede ser una excepción para la persona que ya lleva más de 1 año acá en los Estados Unidos y no ha aplicado todavía a una solicitud de asilo y ya está pasado el año, pues este asunto de la pandemia puede, dependiendo de las circunstancias y de cada caso en específico, pero puede ser una situación para la cual poder aplicar después del año. ¿Tiene cuantificado, abogada, el número de asilos que están negando? ¿Cómo se está moviendo este tema? Cuantificarlo es algo bien difícil, pero digamos que, o sea, nosotros tenemos la oficina en El Doral y tenemos muchísimos clientes venezolanos. Yo diría que el 90% de los clientes nuestros de asilo, o 95%, son venezolanos. Y nosotros tenemos un alto índice de casos de asilo aprobados. Cada caso es independiente, cada caso tiene sus particularidades, pero sí están aprobando bastantes asilos. El factor que determina es la evidencia que pueda demostrar el aplicante y la sinceridad con la que muestre y la que declare su situación y su historia de persecución de Venezuela. Hablando de números, ¿sabe cuántos venezolanos, porque se habla de 200.000 en el sur de la Florida, ¿saben cuántos están sin estatus legal hasta ahora? ¿Es fácil saberlo o es muy difícil? No, yo no tendría esa cifra, la verdad. Es difícil, ¿no? Es que yo me imagino, porque nadie se va a registrar en alguna lista, decir, oh, me quedé ilegal, estoy ilegal, o se pasó el tiempo y no ha tomado la determinación. Pero es bastante grande el número. Sí, yo también le digo, abogada, que tengo familiares que se han quedado, que yo los he empujado a, y bueno, quise hacer esta entrevista para abrirle los ojos a muchos, porque la gente no termina de decidirse por miedo, por desconocimiento, por el dinero, porque antes cuando uno se venía con X cantidad de dólares, a uno le permitía tener, pero la gente que está saliendo ahora le es mucho más difícil tener una cantidad, 4, 5, 8, 10 mil dólares, pero bueno, es una inversión. Definitivamente buscar la legalidad en este país es nadie o se convierte uno en un don nadie si vive en las sombras. Por eso yo no se lo recomiendo a absolutamente nadie. Y hay este recurso que es el asilo. El asilo político, yo le decía en algún momento de esta entrevista, que es un artificio legal, vamos a decirlo de alguna manera, que ha sido prostituido o que se ha prostituido, porque mucha gente viene, miente, elabora casos que son mentira, pero usted me decía que la mayoría de los casos pudieran ser factibles a solicitud de un asilo. Un asilo es protección de los Estados Unidos al miedo que esa persona tenga del régimen o la narcotiranía, porque ese es el tema. No es que la estoy pasando mal, no es que mi mamá no tiene medicina. Vamos a refrescarle esto a la gente. Sí, exacto. No es viable solicitar un asilo y ningún abogado lo puede aconsejar porque está haciendo una solicitud frívola y eso es penado por la ley de inmigración y la ley federal de los Estados Unidos. No se puede hacer una solicitud frívola cuando no se tienen elementos ni argumentos de fondo de persecución, de haber sufrido persecución o de una causa probable de que va a sufrir una persecución en su país. Ahora, sí, hay muchos venezolanos que lo tienen, hay muchos venezolanos que pueden demostrar eso. El hecho de no tener las pruebas no necesariamente limita a que hagan la solicitud. Eso es algo que las autoridades acá en los Estados Unidos entienden que es muy difícil para venezolanos que están viviendo un régimen de opresión poder conseguir evidencia de que el mismo gobierno te está oprimiendo y te está persiguiendo. Por eso las autoridades lo entienden. Pero sí hay que ser muy sincero en la solicitud. Aplicar a un asilo cuando no se tienen los elementos necesarios para eso
es una grave felonía, es una consecuencia grave. Y desgraciadamente la situación económica no es suficiente, ni una situación médica en el país donde estás viviendo no es suficiente para solicitar un asilo. Que esté comiendo de la basura, que no tenga agua, que no tenga luz, no es evidencia para ni soporta ninguna solicitud de asilo, porque ningún abogado serio se va a atrever a hacerlo. Para nada, exacto. El Ahora, abogado se está en licencia y tiene que entender que la situación de fondo es de verdad meritoria de un asilo político. claro. Para poderlo Actualmente los vuelos están cerrados precisamente por la crisis de coronavirus, no hay vuelos, la gente no puede salir de Venezuela hacia acá y no tiene la posibilidad de quedarse. Pero el gran número que usted y yo nos imaginamos que hay, porque yo ya les revelé que tengo hasta familiares que han llegado en diciembre, llegaron muchos y se han quedado. Yo me imagino que con la acelerada de la crisis por la falta de combustible en Venezuela, usted lo sabe porque usted es de Cuba, usted sabe lo que vive su pueblo y su gente en la isla de Cuba, el que tenga la oportunidad de montarse un avión apenas reabran los aeropuertos, va a buscar quedarse en cualquier país, el que tenga más o menos oportunidad. Pero entonces esa gente, ¿cuáles son esas pruebas que están pidiendo actualmente? Son diferentes, repito, a lo que me pasó a mí hace 11 años atrás. Trabajé en Globovisión durante 15 años, que era un canal opositor, tenía pruebas de las persecuciones, las denuncias de la policía. El caso fue evidentemente porque el régimen estaba persiguiéndonos para acabarnos, liquidarnos con amenazas de muerte velada y de hecho logró su objetivo. Nos sacó a muchos de los trabajadores, a esos periodistas, y ahora son dueños de ese canal, el régimen chavista o castrocomunista. ¿Cuáles son esas pruebas, doctora, que se necesita traer, mostrar para sustentar estos casos personales? Puede ser evidencias de denuncia, esas en muchos casos no existen, pero también puede ser, digamos, fotos de la persona asistiendo a eventos, a marchas. Quizás a veces, como ahora cualquier persona puede tener un teléfono móvil, puede haber tomado una foto de una persona de que está solicitando el asilo, donde lo vieron que le habían dado unos palos en una marcha, pues eso es evidencia. También declaraciones juradas de tanto familiares, amigos, como personas que eran parte de algún partido político en Venezuela, que todavía siguen en Venezuela, y dan fe de que esta persona que está solicitando asilo en los Estados Unidos, pues era miembro de ese partido, era un miembro activo del partido y hacía todas las actividades por las cuales estaba sufriendo persecución en la isla, en Venezuela, disculpe. Bueno, entonces eso, la gente que está aquí puede hacer esa declaración jurada, ya que no puede ir a Venezuela, de que fue víctima de esas agresiones. ¿Eso se hace aquí mismo en Estados Unidos? Seguro, y es muy aconsejable presentar el asilo con esa declaración, además de que puede auxiliarse de declaraciones juradas de personas que todavía viven en Venezuela. Y el venezolano tiene que entender una cosa, cualquier evidencia o testimonio que se presente en una corte de inmigración aquí en los Estados Unidos o delante de un oficial de inmigración en USCIS es algo confidencial. Ni las autoridades en Venezuela van a tener conocimiento de eso, ni ninguna persona de la que ellos tengan temor va a tener conocimiento de eso. Por eso tienen que ser libres de dar toda esa declaración aquí en Estados Unidos. Antes de finalizar esta parte, doctora, porque quiero entrar un poco que me analice la parte política, cómo la ve usted de lo que está, el rumbo que ha tomado esa Venezuela controlada por el G2 cubano. Quiero preguntarle y quiero que se ponga la mano en el corazón y me diga, yo sé que usted trabaja con un grupo de amigos venezolanos, compartimos la amistad, una gente muy querida para uno, además compartimos bancos, asientos y trabajo en la iglesia a la que asistimos, a la Guadalupe, pero sé que por su oficina pasan muchísimos venezolanos con muchísimas necesidades. Si le pido un factor común de la tragedia, del dolor, de lo que he captado, lo que más le impacta a usted, de la conversación, del tratamiento con cada uno de esos venezolanos, ¿qué le queda? Me queda me queda un dolor muy grande. ¿Por qué? Porque yo, como cubana, entiendo mejor que nadie la situación de los venezolanos. Y sé que es una situación bastante difícil de poder solucionar y vencer. Y no quiero ser o dar una opinión derrotista, pero nosotros los cubanos llevamos ya con este régimen dictatorial, mire cuántos años, más de 60 años. Y lo que no quisiera es que los venezolanos siguieran
sufriendo esta misma situación que hemos sufrido los cubanos por tanto tiempo. De verdad que es un dolor muy grande cuando veo muchas familias, no solo personas jóvenes, personas de toda edad, profesionales, personas que tenían negocios en sus países y ahora llegan a los Estados Unidos y prácticamente no tienen para comer. Personas donde toda su vida laboral, profesional, toda su familia, todas sus posesiones han sido deprivados de todo eso. Es verdad que es una situación realmente triste, pero tenemos que buscarle, entre todos, tenemos que buscarle una solución, no solo para la situación de los venezolanos, sino también para la de los cubanos. Bueno, vamos a hablar de eso en la segunda parte. Estamos conversando con Yenislady Páez, abogada de inmigración y abogada de familia cubana. ¿No tiene ningún familiar venezolano por allí no está casada con un venezolano? No. Casi todo ocurre. Venezolana como cubana, porque ya le digo, trabajamos con un equipo aquí que somos mitad cubanos, mitad venezolanos. Así es, ya volvemos, Jenny, a seguir conversando. Gracias.